Ok, jóvenes, bienvenidos a una sesión más. Pues el objetivo del día de hoy es poner en práctica básicamente la mayoría de cosas que hemos venido haciendo juntos. Algunas cosas tal vez hacerlas de manera diferente, pero al final del objetivo pues básicamente es que podamos eh, hacer dos pequeños componentes en la clase del día de hoy, combinarlos y aplicar un poco de CSS y que podamos hacer en conjunto una actividad muy similar a la que han estado haciendo en sus tareas, que por cierto, he visto tareas muy buenas. Repasando el contenido o los temas que vimos en la última clase, pues básicamente nos quedamos aprendiendo cómo podíamos utilizar el use context de los famosos hooks, cómo podíamos repetir contenido, por ahí utilizamos el maps y cómo prácticamente proyectar también contenido y no solamente estar enviando eh, parámetros de manera individual. Para el día de hoy, pues, yo les comentaba de que vamos a hacer un ejercicio un poco más integral, uniendo todas las partes o la mayoría de partes que hemos visto juntos, ¿ok? Vamos a reorganizar el proyecto para que tengamos una versión limpia del proyecto y vamos a crear un par de componentes. Uno es mostrar información individual, es decir, así como en la tarea, que muestren un card, una tarjeta de un elemento, de una película, de Amazon, lo que sea. Y vamos a hacer vamos a comprender realmente, porque me he fijado también que en las tareas hacen los componentes y eso está muy bien. Y cuando toca implementar la lógica, la implementan en donde lo llaman. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica de repetir componentes, el map y todo eso, lo hemos venido haciendo en el lugar donde lo llamamos, es decir, en los ejercicios anteriores lo hemos estado haciendo en el app TSX, pero realmente hasta eso podríamos separar en otros componentes y por ahí vamos a hacer un ejercicio. Bueno, para reorganizar el proyecto, pues vamos a pasar todo lo que hemos realizado en el archivo app.tsx, necesitamos limpiarlo, ¿ok? Y lo vamos a pasar a un nuevo componente. Con esto nos vamos a asegurar de que el app.tsx quede absolutamente limpio, ¿ok? Para no estar teniendo tanta carga cognitiva y que podamos seguir el ejercicio de una manera más ordenada y limpia. El nuevo componente le vamos a llamar ejemplos hooks.tsx. Bueno, yo así le puse porque el último ejercicio que vimos fue el use context. La verdad es que usted lo puede llamar como guste, lo importante es que tenga por ahí los archivos que le sirvan de ejemplo. ¿Ok? Básicamente, pues o ustedes deben de agarrar todo lo que está en su archivo app.tsx, ¿ok? Todo, bueno, o no todo, ¿verdad? Porque nosotros ahí hacemos export, default function y todo eso. Vamos a llevar todos los imports, todo lo que está aquí adentro y todo lo que está en el return. Y lo vamos a pasar para ese nuevo componente que vamos a crear. En mi caso yo le llamé ejemplos hooks y creé una carpeta que se llama ejemplos hooks. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar todo eso, lo vamos a pasar a este nuevo componente. Este nuevo componente no lo vamos a seguir utilizando, pero es importante que tengan la última versión de los ejercicios que hemos hecho en conjunto. ¿Okay? Entonces por ahí les va a quedar la copia prácticamente para que puedan revisar qué fue lo que hicimos, etcétera, etcétera. Con eso, pues lógicamente ya nos debería de quedar limpio nuestro componente app.tsx, es decir, deberíamos de ver algo así como esto. Por los momentos, pues no estamos utilizando nada de la librería de React, por eso aparece así como hide, un poco hide, pero está bien, dejarla ahí, más adelante posible utilicemos un par de cosas. Así que así les debería de quedar su app.tsx. Bueno, en este caso yo le llamo película, pero puede ser su Amazon Card, su eBay Card, lo que sea. ¿Okay? Estamos hablando prácticamente de definir componentes, de definir cards y de definirle elementos, ¿ok? En ellos. En este caso vamos a replicar lo de una película, lo que hemos venido haciendo, pero realmente aplica para cualquier cosa. Va a diferir o va a cambiar un poco
los atributos que utilice, en la forma como lo llene, en la forma como debe de visualizarse. Entonces para eso vamos a crear un componente que será el que represente una película, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué es básicamente lo que vamos a hacer? Primero vamos a hacer un card, obviamente, que represente la película. Más adelante vamos a hacer un componente que me permita proyectar, ¿ok? Varias películas. Lo vamos a hacer separado. Entonces, esa es la razón por la cual a este componente le vamos a llamar película individual, ¿ok? Porque estamos hablando de que va a tener la información solamente de una película, a menos que nosotros después la pongamos en un map o algo así, pero inicialmente, pues, lógicamente va a tener información de una sola película. Aquí van a ver algunas cosas que quiero enfatizar. Primero, si se fijan, aquí yo estoy utilizando un CSS, class name, ¿ok? ¿Ok? css.div. Y si se fijan, es un CSS que yo creé, que ya vamos a ver qué contiene. Pero solamente, y recuerden que esto, pues, también ya son expertos, usted le llama como guste. En este caso yo le estoy llamando CSS. ¿Ok? Y si se fijan, básicamente es este mismo CSS. Ya lo vamos a ver. Bien, luego hacemos lo mismo que venimos haciendo, pues hacemos un export default function, un componente funcional. En este caso vamos a utilizar un interface, ¿ok? Nuestro props va a ser película individual props. Y si se fijan, el atributo película, ¿de qué tipo de dato es? De tipo de dato película, ¿ok? En ejercicios anteriores ustedes han hecho tipo de dato string, bool, any o cualquier otro. Entonces en este caso vamos a hacer que el tipo de dato sea de tipo película. Así como aquí le estamos diciendo que el props va a ser de tipo de dato película individual, props, ¿ok? En este caso el atributo va a ser película y que básicamente es este que está aquí, que ya les voy a enseñar qué es lo que contiene. ¿Ok? Bien, de ahí creo que eso es lo único nuevo para ustedes. De ahí todo esto lo manejan. Aquí tienen el JSX. ¿Ok? Vean que aquí, por ejemplo, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy haciendo que la película muestre un póster, es decir, una imagen, pero en realidad la imagen es un link, ¿ok? O sea que aquí la imagen que vamos a poner realmente es un link, miren, es un anchor. Entonces tiene un href que va a tener una URL. Eso quiere decir que cuando le den clic aquí, lo va a llevar a algún lado, ¿ok? Y lógicamente eso es una imagen, aquí le estoy definiendo el atributo. Y si se fijan, le estoy diciendo que a donde me lleve, ¿ok? Al darle clic, va a ser a lo que me devuelve esta función, que esta función básicamente me está devolviendo de la propiedad de props.película.url público. Eso quiere decir que película ha de tener varios atributos, ¿verdad? Posiblemente tenga el ID, título, otras cosas. Tiene uno que se llama URL. Y eso es lo que está, prácticamente esa es la URL. Entonces, cuando demos clic al link o a la película, nos va a llevar ahí. ¿Ok? Bueno, hasta ahí. Y luego tenemos en este caso es un párrafo, puede ser un título, ¿ok? Y en ese caso, lo que contiene también es un link, ¿ok? Es una URL que me va a llevar al mismo lugar. Es decir, que si le da clic a la imagen, lo va a llevar a un lugar. Y si le da clic al título, aquí le va a decir, no sé, Spider-Man, también lo va a llevar al mismo lugar, porque si se fijan, están utilizando el mismo método que obtiene el link. O sea, ya sea que le dé a la imagen o al título, lo va a llevar al mismo lugar. Bien, básicamente es eso. Ahora veamos qué es lo que contiene nuestro
básicamente, así como lo vimos en el código anterior, debemos crear la interfase como nuevo tipo de datos, es decir, la de películas. ¿Okay? Veamos que contiene películas. ¿Okay? Entonces, si se fijan, es una interface. En este caso, yo lo pude haber escrito en el mismo archivo, en el mismo component. Aquí lo pude haber puesto abajo. ¿Ok? Así como hice este interface, pude haberlo puesto aquí abajo. Y con eso me ahorraba quizás hacer el export y que crear en un nuevo archivo. Pero la razón por la que lo quise hacer, o mejor dicho, es una buena práctica, es porque es posible que este tipo de dato yo lo voy a utilizar en más lugares. Entonces necesito que esté independiente, necesito que esté desacoplado, ¿ok? Esa es la razón por la cual creo un archivo específico para él, para que cada vez que yo quiera utilizar el tipo de dato película, no tenga que venir y hacer referencia a un componente, porque el componente es una cosa y el tipo de dato es otra. Entonces eso es lo que se conoce como buena práctica. Ahora, Inge, pero si es así, entonces ¿por qué no creo un archivo para este interface? Ok, la diferencia es que este tipo de dato sí es exclusivo de este component. De hecho, se llama igual con la palabra que le agregamos adicional, que es props. Entonces, por eso difiere uno de otro. Que técnicamente pude haberlo hecho en el mismo archivo, sí. ¿Ok? Y esa es la razón por la que se hace separado. Lógicamente hago el export porque necesito verlo, ¿verdad? Ok, necesito verlo. Y lo que tiene es un ID, un título, un póster, ¿ok? Que básicamente es la URL de una imagen, y un URL público, que una cosa es la imagen, la URL de la imagen, .jpg, ¿ok? Y algo muy diferente es que cuando le dé clic es a dónde me va a llevar a ver toda la información de la película, etcétera, 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 o a ver el video en otro lado, etcétera. Entonces, las dos son URL, pero son URL distintas. Asimismo, el respectivo CSS que va a aplicar en este caso solo al componente de películas. Por eso, se acostumbra a poner, por ejemplo, película individual, el mismo nombre del component al que va a pertenecer, punto module. Con esto queremos decir de que va a aplicar únicamente aquí, porque recuerden que los CSS podemos aplicar, ya lo vimos en una clase, de manera general, de manera específica, a nivel de elementos, etcétera. Pero en este caso vamos a aplicar un estilo exclusivo o específico para este componente. Entonces, básicamente son 1, 2, 3, 4 cositas que le pongo de estilo. Uno es al div en general, al párrafo que se comporte de una forma, a la imagen que se comporte de una forma. Vean que aquí estoy definiendo un width y un height de la imagen específico, hardcode, ¿ok? Porque quiero que el tamaño del póster no dependa del tamaño de la imagen, ¿ok? Y le estoy poniendo también un CSS al link o al anchor, ¿ok? Y le estoy diciendo básicamente que no tenga text decoration, que básicamente es si usted tiene aquí un link X, Y, Z, normalmente un link aparece subrayado. Eso da la impresión que es un link. Yo se lo estoy quitando, por eso estoy poniendo none. Entonces, si regresamos atrás, pues básicamente este div va a absorber todas esas características de CSS. ¿Ok? Al anchor le va a dar la forma que yo quise, a la imagen también y al párrafo también. Y con eso, pues nos vamos a ir a nuestro app a crear un objeto, ¿ok? En este caso yo al nombre del objeto le llamé movie, va a ser de tipo de dato película y creo el objeto, el ID, título, el URL público y la imagen, que es el póster. Así de sencillo, ya esto ya lo hemos hecho y esto es un repaso para ustedes. Luego llamo mi componente y le digo que la película, ¿ok? Si se fijan, el props es obligatorio. Perdón, aquí el props es obligatorio, entonces por eso lo estoy mandando. Entonces, y le estoy diciendo que mande movie, es decir, va a mandar todo este objeto. ¿Ok? Y de ese objeto estoy utilizando el título,
y estoy utilizando la URL pública y la imagen del póster. Eso quiere decir que si ustedes regresan aquí al componente, aquí están utilizando la URL del póster, están utilizando el título, están utilizando la URL pública, ¿ok? Entonces con eso pues ya debería de funcionar. Vamos a ver cómo se ve funcionando. Con esto ya tienen su componente, no es novedad, de hecho de estos han hecho un montón. Tienen si usted da clic acá, lo va a llevar a una URL pública, y si da clic acá, también lo va a llevar a esa misma URL. ¿Ok? Esa es la funcionalidad que yo le estoy dando en este momento. Ustedes pues pueden probar a hacer más cosas. Lo interesante es lo que vamos a hacer ahora. Probemos hacer una lista de películas. Inge, pero eso lo vimos en una clase. Sí, yo sé, lo vimos en el app.tsx, que está facilito, ¿verdad? Si venimos aquí, ¿usted qué tendría que hacer? Hace esto un arreglo, luego hace esto un arreglo, y ahí empieza a poner comas y copia todo esto, pega, y luego aquí utiliza un movie.maps y todo eso. Y excelente, eso suena muy bien. Pero ¿qué pasa si yo le digo, joven, y ojo, porque se lo digo y queda grabado, no se le puede olvidar, para sus ejercicios y sus tareas vamos a tener que hacerlo como lo vamos a hacer ahorita. Ya no quiero que estén poniendo la lógica de duplicar componentes o de recorrer componentes dentro de quien lo llama, porque recuerden que esa no es una responsabilidad del app.tsx. El app.tsx debería ser capaz solamente de llamarlo, ¿ok? De utilizarlo, pero no debería yo de aquí estar escribiendo toda esa lógica compleja, porque ¿qué pasa si usted en otro componente quisiera tener esa misma lógica de duplicar o hacer una lista? Va a tener que volver a hacer lo mismo, copy-paste, o va a tener que hacer otro map en otro lado. Entonces, eso lo vamos a dejar de lado. Vamos a hacer un componente que me permita replicar esa lista de elementos y no darle la responsabilidad a quien lo llaman. Recuerden que hemos reforzado constantemente lo de responsabilidad única, lo de que cada cosa debe de hacer una sola acción. Y en este caso no podemos sobrecargar el app.tsx. Bien, entonces para eso, pues vamos a, como les expliqué, pudieron haberlo hecho, y de hecho en la tarea vi que lo hicieron la mayoría así, en el app.tsx, que hacen el map y todo lo demás. Pero en este caso vamos a hacer un componente exclusivo para este fin, es decir, un componente que contenga listas de películas o listas de elementos, listas de Amazon, listas de eBay, listas de Netflix, lo que sea. ¿Ok? Entonces vamos a hacer nuestro component, y le vamos a llamar listado películas. ¿Ok? Y de ahí, pues realmente, si ustedes se fijan, solamente me traje lo que normalmente ustedes hacían en el app.tsx. Entonces observemos. Primero, lo estoy obligando a recibir un parámetro. Y el parámetro que lo estoy obligando a recibir es una lista. Miren, miren, es una lista o un arreglo de películas. Eso quiere decir que cuando yo llame al listado de películas, ya no le voy a mandar solo una movie o una película. Tengo que mandarle un arreglo. ¿Ok? Porque un arreglo es el que está definido en películas. Eso es paso número uno. Ok. Obviamente con eso, pues ustedes hacen lo que hicieron allá, usan el arreglo, películas, porque obviamente props, vienen props, punto películas, que es esto, ¿ok? Hacen el map y obviamente le dicen de que replique o que navegue dentro de cada elemento. Y lo que va a hacer en cada elemento, miren a quién está llamando, a película individual. ¿Y qué le está mandando a película individual? Recuerden que película individual recibió un parámetro que le están mandando película. Solo que recuerden que este película es este parámetro, ¿verdad? Así como llamaron al elemento. Aquí si le hubieran llamado movie, aquí era movie. ¿Ok? Si le hubieran llamado item, aquí es item. Entonces, eso es lo que le está mandando como parámetro a película individual que hicimos en ejercicios anteriores.
Y por ende, el key en este caso va a ser película.id. Recuerden que ya dentro de aquí, ya no están viendo el arreglo, porque cuando usan el map, ustedes abren la posibilidad de ver lo que está dentro del arreglo y lo evalúan uno por uno. Entonces, por eso ustedes aquí se les hace fácil poner película.id. No están interactuando o manipulando el arreglo. Recuerden que el arreglo es películas, pero usted al nombrar esta variable, usted le está diciendo, cada elemento quiero que se llame así. Y así lo manipula dentro básicamente del maps. Con eso, pues básicamente ya hicimos un componente con la habilidad, con la capacidad de replicar, de duplicar. Eso quiere decir que si tuviera alguien más otro componente o en otra sección de su página, necesita también replicar películas, ¿ok? Ya tiene un componente que hace eso. Usted solo le manda el arreglo con la información que necesite y él se va a encargar de hacerlo, ¿ok? Y creo que de aquí nada más es nuevo, quizás solo que fíjense que también aquí le hice un, eh, un CSS, ¿ok? Aquí está el CSS. En este caso, pues solamente estoy diciéndole de alguna manera que los muestre así, ¿ok? Y con eso, pues creamos los objetos. Obviamente en el app, ahora recuerden que recibe un arreglo. Pero vean qué hago aquí. Hice dos arreglos, fíjense. Uno se llama películas en estreno y la otra se llama películas en cartelera. Para que veamos lo facilito que es ahora duplicar, o mejor dicho, repetir o hacer una colección de películas, ¿ok? Simplemente llamando a nuestro componente. Miren, aquí hay uno que le puse películas en cartelera, estoy llamando listado de películas, y en la propiedad películas le estoy llamando películas en cartelera, es decir, le estoy mandando este arreglo que tiene uno, dos elementos, ¿ok? Y también, para que vean lo facilito que es, tengo unas películas en estreno, llamo al mismo componente y le seteo en la propiedad que es de tipo arreglo, películas en estreno, que es esta que está aquí. Y este solamente tiene un elemento. Entonces, si se fijan, lo fácil que es reutilizar los componentes y componente llamando a componente. ¿Ok? Ya no tengo la lógica aquí, no tengo los maps, no tengo nada. Y me permite, así como lo pueden observar aquí, replicar o reutilizar la programación, porque posiblemente alguien ahí hubiese hecho dos maps de manera innecesaria. Ya tienen un componente que se encarga básicamente de hacer eso. Con eso, pues veamos el código funcionando. Miren, películas en cartelera, y aquí está llamando el primer componente, el primer arreglo, perdón. Bueno, el componente que arma el listado de películas, que solamente le estoy mandando dos básicamente elementos de un arreglo. Y al otro solo le mandé uno y básicamente está funcionando como posiblemente ustedes ya lo hubiesen podido hacer, pero aquí lo que necesito que hagan énfasis, y así deben de ser sus ejercicios de ahora en adelante, es reutilización de componentes. Bien, básicamente eso era el pequeño ejercicio que íbamos a hacer para el día de hoy. Les voy a subir este ejercicio para que lo repliquen y no olviden subirlo al álbum de Google Fotos, porque recuerden que ahí también hay unos puntos que, de acuerdo a lo que han subido en el transcurso de la clase, se van a ganar. Diga, Diego. Ingeniero, y si nosotros, perdón, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos filtrar las películas, por ejemplo, digamos que en cartelera solo aparezcan las que empiezan con M, esa lógica, ¿dónde iría? En el component, no en el app.
Va a depender, sí, va a depender. Es más, la próxima clase vamos a hacer un ejercicio similar. Le vamos a poner un poquito de lógica, porque aquí hay varias rutas. O lo hacen en el app.tsx, que no es la mejor práctica, porque no le corresponde, no es lógica del app. Entonces aquí solo queda dos opciones. La primera opción es hacerlo en el componente, así como lo hicimos ahorita, en el que está aparte. U otra opción es hacer un componente réplica que tenga ese filtro, por decirlo así. Entonces podría quedar así el nombre del componente, algo así como listado, películas, filtrado por categoría tal, o de la región eh, central de América. Y cuando usted llame ese componente, automáticamente se entiende que dentro él tiene la lógica integrada para filtrar o mostrar solamente la información por la cual fue diseñado. Esas son las dos rutas a tomar, Diego. Entendido, ingeniero. Uh-huh. Ok. Bien, voy a subir esto para que lo logremos seguir. Yo tengo una consulta, ingeniero. Me llamó la atención que para llamar a los props, perdón, al URL, lo hizo a través de una función. Sí. ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Sí? Ok. Bueno. Regreso. Y realmente es la respuesta simple es reutilización. Ya vamos a ver por qué. Bueno, primero, ubicándonos aquí, yo les dije que si le dan clic a la imagen lo lleva al detalle de la película, ¿verdad? Y también les dije que si le dan clic al título, los lleva al detalle de la película, es decir, los lleva al mismo lugar, ¿verdad? Entonces, si vemos el componente, a ver, aquí, miren, obtener link de película. Aquí yo hubiese puesto la URL, ¿verdad? Y aquí la URL. Hay más de un lugar donde estoy poniendo lo mismo. Y en programación eso es redundancia. Y eso impide la reutilización. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En este caso, pues yo lo estoy pasando a un método, porque usted podría decir, pudo haber utilizado Inge props.película.url público en los dos. Y en realidad no está repitiendo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que ocurre? En este caso yo lo estoy mandando a un URL público, pero suponiendo que usted está consumiendo una URL que viene de su backend, ¿ok? Normalmente usted le va a tener que concatenar algo. Usted le va a poner aquí una ruta y le va a tener que concatenar posiblemente el ID de esa película. Entonces, para no repetirlo, no tenerlo hardcode aquí y aquí, entonces, en este caso lo pongo en una función, lo pude haber puesto en una variable, porque de acuerdo a la URL que tome esto, pues me evito estar repitiendo en un lugar o en otro. La lógica simple es, si en más de un lugar se repite lo mismo, de hecho en Clean Code lastimosamente no lo pudimos ver, pero lo que se recomienda es hacer una variable intermedia o una función intermedia. Y eso es justamente esto, una función o método intermedio. Ok, sí, tiene razón Ujú, lo que dice y es lo mejor. ujú, ujú. Perfecto, gracias. Ok, ok. Ok, ahorita le subo.
Revisen semana 9, jóvenes. Ya está bien. Ok, listo, listo. Hagan el ejercicio y, y con eso se están dando cuenta realmente cómo podemos reutilizar. La idea, recuerden o nunca lo olviden, que como lo vimos en un ejercicio cuando estábamos comparando HTML con React, mientras más finos o mientras más quirúrgico es nuestra afección o la forma en cómo afectamos toda nuestra página, es mucho más tiene un mejor performance. Nuestra aplicación tiene un mejor render. Por eso recuerden que todo tienen que traducirlo o preguntarse, y si lo hago un componente para reutilizar, y si creo otro componente porque más adelante lo puedo usar de otra manera. Siempre tienen que hacerse esa pregunta. Y otra pregunta que se tienen que hacer es, nunca o casi nunca es la mejor opción agregar lógica del lugar en donde yo llamo algo.